Bienvenidos al programa La Belleza de Amar, como cada martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Les acompañamos en este programa que se titula La Belleza de Amar. Es un programa patrocinado por Nuevas Sendas, que es un centro de terapia familiar y pareja. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familia y parejas, y cada martes tengo el gusto de acompañarles. Mil disculpas que el martes pasado no pudimos estar por motivos de salud, pero hoy día ya estamos con este tema que hemos titulado la depresión en la adolescencia o la depresión adolescente. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son los síntomas que acompañan a una depresión adolescente? Y también cómo ayudar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes a superar esta etapa de la depresión. ¿Ok? Bienvenido a los que se van contactando, conectando con nosotros en este programa a través del Face o a través del canal de YouTube también. Como siempre decimos, todas nuestras charlas están guardadas ahí en nuestro canal de YouTube. Me pueden ubicar como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Tenemos más de un año que venimos cada martes acompañándoles con un programa referido a la familia, al matrimonio, a la crianza de los hijos y un poquito también al desarrollo personal. Listo, entonces, vamos a empezar el tema de hoy día, que se trata de la depresión en la adolescencia. Los adolescentes deprimidos. Quiero empezar diciendo que hay muchas personas, adultas, jóvenes y adolescentes, que están deprimidos y no lo saben. Porque se piensa que la depresión tiene que ver pues con llorar, con estar, usan la palabra bajoneado, desmotivado y no querer hacer nada. Y solamente eso. Y se piensa que eso es solo depresión. Claro, eso es parte de los síntomas, pero no es solo eso, la depresión. La depresión tiene dos caras visibles que son las dos expresiones principales y más comunes. Está la aflicción por un lado y la irritación por el otro lado. Son como una moneda que tiene dos caras, irritación y aflicción. Hay una mezcla de ambos, de aflicción y de irritación, donde prevalece más uno de ellos. Y generalmente en el caso de las mujeres, prevalece más la aflicción y se manifiesta con llantos, tristezas, mucho dolor. En cambio, en los hombres, cuando están deprimidos, se manifiesta más en irritación. De hecho, hay una mezcla de ambos, pero como a los hombres culturalmente no se nos permite expresar nuestras emociones, y mucho más la tristeza, la aflicción, porque puede parecer un signo de debilidad, entonces se va a manifestar más la depresión con un rasgo de carácter de irritabilidad. Por eso que hay muchos esposos que son explosivos, que reniegan, que explotan, que se irritan y se fastidian por cualquier cosa. Muchas esposas me cuentan que sus esposos pues les da miedo andar con ellos en la calle porque van con el carro y se pelean con el otro chofer, van al restaurante y se pelean con el mozo, van por cualquier lado en el edificio con los vecinos y se paran peleando. Andan irritables, son gasolina andando, buscando una chispa con la cual encenderse. Es la irritabilidad en ese sentido. Entonces los hombres, ese hombre probablemente esté depresivo y no lo sabe. Allí. Pero bueno, hoy día no vamos a hablar de la depresión adulta. Hoy día vamos a hablar de la depresión en los adolescentes específicamente. Y vamos a señalar algunos síntomas que pueden indicarme que mi hijo adolescente o mi hija adolescente está deprimida. Uno es obviamente que está afligido, que está triste o está triste. En el caso de las niñas, de las adolescentes, lloran mucho. En el caso de los varoncitos, como que tienen mucha pena. Eso es un rasgo. El otro rasgo es la desmotivación.
no tienen ganas de nada, ¿no? De estudiar, un poco lo hacen forzado, presionados, no tienen ganas de hacer deporte, de salir, no tienen ganas de eso. Esa es otra característica, la desmotivación. El otro es la, el descuido personal. No se asean mucho, no se bañan, su cuarto es un desastre, anda todo tirado, desordenado. Es como que si se hubieran dado al abandono. Otro rasgo de depresión en la adolescencia es el aislamiento. O sea, no quieren salir de sus cuartos. Y probablemente hasta están enviciados con algún juego, porque la depresión genera malestar psicológico. Entonces buscan un refugio, buscan un escape, buscan unos calmantes, buscan una droga con la cual puedan calmar ese malestar psicológico que viven. Pues hoy día los videojuegos, el celular con ese tipo de contenidos, pues se constituyen un escape favorito para los adolescentes. Y entonces no quieren socializar tampoco, no quieren contactar con otros, pasear con otros allí. Esa es otra característica, ¿no? Otro síntoma que puede estar pasando con el hijo, la hija adolescente, es eso, la irritabilidad. Esos adolescentes que todo contestan, todo reniegan, todo se molestan, se fastidian y chocan y son como rebeldes. Miren, papás y mamás, muchas veces todo este tipo de conducta que hemos descrito, los papás lo pueden tomar como pues desobediencia, rebeldía y responsabilidad. Y puede serlo en algunos casos, pero en muchos casos tiene que ver con un tema de depresión, que su hijo no necesariamente se comporta así porque sea un malcriado o un rebelde, sino porque está depresivo. Y si está depresivo y yo no entiendo eso y por el contrario lo presiono y lo miro como un rebelde, como irresponsable, lo voy a dañar mucho más todavía allí. Entonces, cuidado. Yo como papá tengo que darme cuenta si en verdad su conducta es resultado de una rebeldía natural, de una rebeldía propia de su adolescencia, o de una malcriadez, ¿no? De una desobediencia propia, o tiene que ver con un cuadro depresivo. Hay mucha depresión en este tiempo, en la que estamos viviendo, no solo por la cuarentena y la pandemia, sino por la dinámica familiar tan disfuncional que se ha vuelto. Lamentablemente, yo como terapeuta encuentro una enorme inhabilidad, incapacidad de funcionar bien como papá y como mamá. En verdad esto es una lástima. Y es que también entiendo que nadie pues nos enseñó a ser papá, a ser mamá. Nadie va a una escuela y nadie lee un libro muchas veces tampoco, cómo hacerlo bien. Entonces, los criamos a nuestros hijos por inercia, a lo que creemos, por un impulso, según pienso, según me parece, según tengo la idea, y peor aún, según cómo me criaron a mí. Y con una familia disfuncional de la que vengo, pues voy a crear una familia disfuncional y voy a formar hijos con identidades disfuncionales. Entonces, ¿cómo es un padre que no funciona bien como padre o como madre? ¿Qué rasgos de conducta generan que llevan a la depresión a un hijo? Y quiero que entiendan bien algo. Quiero que entiendan bien algo, papás y mamás. Todos los trastornos de personalidad, todos, sin excepción. Bueno, pueden haber excepciones cuando hay algún problema cerebral neurológico estrictamente biológico por alguna causa, pero después el 90 y tantos por ciento de los problemas de identidades disfuncionales o trastorno de personalidades no son hereditarias, no son genéticas. Eh, Muchos psiquiatras, un sector de la psiquiatría les va a decir, no, que eso es hereditario, que tiene TDAH porque déficit de atención, hiperactividad, por un gen,
y por qué ha nacido así, y por qué hay una predisposición, y que ha nacido psicótico, porque bueno, fue hereditario, que sus abuelos y por allá vino, ¿no? Con mucho respeto que yo tengo a los psiquiatras, pero que a los psiquiatras que dicen esto les digo que están completamente equivocados, y a los terapeutas también, ¿no? Nosotros creemos que no es así. Nosotros tenemos la convicción de que el ser humano enferma no por una causa hereditaria o genética, enferma psíquicamente por vínculos insanos de desamor en la que vive. Siempre repito en este programa, todas las semanas, que la tesis central, la doctrina central, desde el modelo terapéutico que nosotros trabajamos, que se llama terapia narrativa centrada en el amor, nuestra tesis central es que el desamor enferma, pero el amor sana. Vínculos insanos de desamor en la que viva un niño, viva un hijo, lo van a enfermar psíquicamente y a veces hasta físicamente. Su trastorno puede ser resultado de ese desamor en la que ha vivido y no debido a una causa genética o hereditaria. Dicho esto, en el caso específico de la depresión es también un trastorno. Y hay dos tipos de depresión. Hay una depresión coyuntural y hay una depresión estructural. Esto lo pueden ver ustedes en un libro que yo he escrito, que más adelante les voy a presentar, que se llama La personalidad depresiva. Todo lo que estoy hablando y un poco más tal vez lo pueden leer ahí. La depresión coyuntural es cuando hay una causa externa identificable en el presente que lleva a la persona a que se deprima. Pues perdí una pareja, perdí dinero en un negocio, perdí un trabajo, perdí un ser querido, me deprimo. Es una depresión coyuntural. Un adolescente es bien difícil que viva una depresión coyuntural. Es bien difícil, pero lo puede vivir también, ¿no? El que perdió una enamorada, puede deprimirse un poco, un enamorado, salir mal en alguna cosa, puede, pero no es intenso, no es grave la depresión. El otro tipo de depresión es el problema, lo que se llama depresión estructural y es a lo que llamamos personalidad depresiva, trastorno de personalidad depresiva. Y aquí no se debe a causas externas identificables en el presente, se debe a causas que tienen que ver con la relación y la dinámica familiar, tiene que ver con no haber sido satisfecho en sus necesidades psicológicas. Eso. Un niño que no se le satisface. Miren, la gran tarea que tienen los padres, y que lamentablemente no lo hacen muy bien muchas veces, no es satisfacer solamente necesidades físicas. Sí, hay que hacer eso, pero tanto o más importante que satisfacer las necesidades físicas es satisfacer las necesidades psicológicas que tienen nuestros hijos. Y para empezar, ni conocemos cuáles son esas necesidades. Y si no las conocemos, menos vamos a saber cómo satisfacerlas. Les invito a que puedan leer otro libro mío que se llama La belleza de amar, en la cual hablamos de todo esto, de las necesidades psicológicas, de cuáles son los vínculos insanos de desamor que bloquean la satisfacción de esas necesidades, cuáles son los vínculos sanos de amor que satisfacen esas necesidades, qué heridas se forman cuando no se satisfacen esas necesidades, y todo eso y mucho más. Hoy estamos en el tema de la depresión. La depresión estructural es esa, la insatisfacción de una necesidad psicológica. Y esa necesidad es la necesidad de valoración. Entonces, un adolescente deprimido es generalmente debido principalmente a tres factores. De hecho, hay otros factores, pero los que voy a mencionar son los más comunes que se dan, que es lo que yo encuentro en mi práctica clínica y que les voy a compartir para que usted lo pueda identificar y darse cuenta qué está sucediendo allí. Uno es la deprivación afectiva. Eso es lo primero. Bueno, no es lo primero, porque cualquiera de ellos se puede dar en diferentes circunstancias.
Y basta con uno de ellos. Deprivación afectiva. Deprivación afectiva es cuando el papá o la mamá o ambos no saben expresar afecto a sus hijos. No saben darle un abrazo, un beso, decirle te quiero mucho, tú eres mi princesa, tú eres mi príncipe, yo te amo mucho, hijo. Sobre todo cuando son niños hay que darles caricias físicas. Cuando son ya adolescentes que no se dejan tocar mucho, hay que brindarles caricias psicológicas, elogios, resaltar sus virtudes. Cuando no reciben las caricias psicológicas, se van a deprimir. Una adolescente de 17 años me contaba lo siguiente, y llegó a mi consulta porque tenía depresión, porque lloraba en su cuarto, no tenía hambre, no tenía motivación. Explorando, ella me cuenta que cuando su papá venía, porque ella sentía y bueno, y experimentaba que su papá nunca la abrazaba, nunca la besaba, nunca de niña le dio afecto, siempre fue un papá frío, seco. Entonces ya de más grandecita, ella dijo, bueno, mi papá no me abraza, yo lo voy a abrazar. Entonces ella, apenas el papá venía, buscaba el abrazo del papá y la abrazaba. Y el papá le decía, ya hija, ya, mucho, mucho, mucho abrazo. Ya, anda a hacer tus cosas. Eso se llama rechazo. Eso se llama desafectividad. Y eso fue la que la fue dañando y llevándola a ese cuadro depresivo en el que ahora vivía. Ese es un factor, un primer factor. Un segundo factor es la sobreexigencia. El segundo factor es la sobreexigencia. ¿A qué nos referimos con sobreexigencia? O sea, los padres deben exigir a los hijos, pero no sobreexigir a los hijos. A veces los padres quieren que sus hijos sean perfectos, sean triunfadores, destaquen en todo. Entonces le exigen que saque más nota, que estudie más. Un paciente, ya joven, ya adulto, me contaba, que cuando él sacaba 18 de nota, dice, y él iba, no, me contaba esto, a ver, para hacerles más exacta la historia. Un día él se saca 16 de nota y le dice a la profesora que revise bien porque de repente merece más nota. Pero le dice, pero tú estás con una buena nota. No, no, es que mi papá se va a molestar si yo le llevo 16. Pero ¿cómo que se va a molestar si le llevas 16? Está sacando buenas notas. No, no, mi papá dice que yo no trabajo y yo debo solo dedicarme a los estudios y sacar más alta nota. Y claro, y él tenía miedo de mostrar la libreta, de mostrarle un 16 o un 17 a su papá, porque su papá le pedía un 18 o un 19. Eso es sobreexigencia. Y obviamente, ese joven estaba deprimido allí. Entonces, eso es sobreexigencia. Otro caso, su papá de un joven le vio que tenía cierto talento para el fútbol. Entonces, papá le dijo, bueno, hijo, tú vas a poner entrenador, vas a entrenar apenas venga del estudio, vas a hacer tu alimentación tal y todo. Una sobreexigencia para ser deportista. El chico terminó con depresión. Miren, muchas veces el talento de un niño puede terminar siendo de maldición en las manos de un padre narcisista, o un padre negligente, o un padre necio. Su talento puede terminar siendo una desgracia. ¿Qué es lo que le pasó a Michael Jackson? Un tremendo talento para cantar y bailar en las manos de un padre tirano, déspota, narcisista, que lo obligaba a ensayar un poco más de las 24 horas del día. El pobre terminó sin identidad, no sabía si era blanco o era negro, si era hombre o si era mujer. Él mismo no sabía quién era, cómo era, si le gustaban los adultos, le gustaban los niños. Y encima no podía ni dormir de noche, a tal punto que muere justamente porque le inyectan. El psiquiatra le inyecta y parece que hubo una sobredosis. La sobreexigencia. Hay padres que si su hijo le ven que es buen tenista, ¿no? Pues ahí, quiere que sea campeón de tenis y tiene que entrenar y exigir más y más. Cuidado papá, cuidado mamá. Estás engendrando un futuro depresivo en la vida de tu hijo.
La sobreexigencia, estudia acá y tienes que ahora, después de tu colegio, tienes que ir al teatro, tienes que ir ahora a la música, tienes que ir al deporte, tienes que ir a la natación, y el pobre pana más ocupado que el presidente. Eso es sobreexigencia. Estamos sobreexigiendo y estamos siendo perfeccionistas. Cuidado, papás, mamás. Y aquí también hago una crítica al sistema escolar. El sistema escolar es también sobreexigente. Es demasiado sobreexigente. Y hay colegios que lo son mucho más todavía. En los países cuyos alumnos en la prueba PISA tienen más alto puntaje, es decir, son mejores alumnos, toda la primaria es un estudio relajado. No hay tareas, van ahí, juegan un poco, aprenden algunas cosas, ralentizan la educación. En secundaria les exigen un poquito. Ahí recuperan todo lo que han aprendido, han desarrollado su inteligencia, se han conectado con el estudio y terminan como número uno, ¿no? Y Finlandia y todos esos países hacen eso. Nosotros, países latinoamericanos, le metemos historia, matemática y todo, y tiene que estudiar todo el día, y más tarea en la casa, y que no aprende, y hay que ponerle profesor para que estudie más en la tarde. Cuidado, papás. Hay mucha sobreexigencia, mucha sobreexigencia, y podemos dañar a nuestros hijos. Escuchen bien, les voy a recomendar una película que hay en Netflix, que se llama Guía para la Familia Perfecta, para que aprendan lo que no debe de hacer un papá y no debe de hacer una mamá, para que aprendan a partir de la experiencia de esta película, que parece que fue basado en un hecho real, de no llegar al extremo que llegaron estos papás. Y no les voy a contar la película, ¿no? Pero tiene que ver con un caso de depresión. Véanlo esto, sean inteligentes, lean, preocúpense en leer, en estudiar, en ser buenos papás, buenas mamás. Eso hay que preocuparnos. La gran tarea que tenemos como padres es formar la identidad de nuestros hijos. Su identidad no lo va a formar el colegio. No dejemos que Internet lo forme, que la calle lo forme, lo tengo que formar yo, como papá, como mamá. Y lo voy a formar en los vínculos sanos de amor en los que yo viva. Cuidado entonces con la sobreexigencia. Ese es el segundo factor. El tercer factor tiene que ver con la crítica. La crítica. Miren, papás y mamás, los adolescentes son campeones para desobedecer y para hacer una y mil cosas para que yo lo critique. ¿Y qué es lo que hago yo como papá? Criticarlo. Yo lo critico. Eso es lo que lo puede y de hecho lo lleva a la depresión. El que eres un bueno para nada, un irresponsable, un rebelde, no hacen las cosas correctas y tengo que gritarte y tengo que todo el mundo estar, todo el tiempo tengo que estar encima de ti. Y crítica más crítica más crítica. Y escuchen bien, papás y mamás, toda cosa que tú le digas a tu hijo de manera negativa, aunque pudiera parecer cierto, escúchalo, papá y mamá, lo estás maldiciendo a tu hijo. Lo estás maldiciendo. Cuando tú le dices eres un irresponsable y un bueno para nada, le estás echando la maldición para que eso sea en la vida un bueno para nada, un irresponsable. Cuidado, papá, con las críticas. Alguien dijo que el grito del adolescente es algo así como, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Yo diría, elógiame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. En medio de todo su comportamiento negativo, su irresponsabilidad, yo busque un elogio, yo busque una caricia psicológica, porque eso es un elogio, una caricia psicológica. Yo busque para darle a mi hijo adolescente ese elogio. Si lo critico y de repente con muchas razones que puedo tener para criticarlo, lo que voy a generar es que se pueda deprimir y engendre un fracasado en la vida. Cuidado, el gran literato alemán Goethe
él decía que si yo trato a una persona como lo que es, será peor de lo que es. Pero si yo lo trato como lo que debería de ser, será mejor de lo que es. Claro, si yo lo trato a mi hijo adolescente como un rebelde, será más rebelde. Si le digo que es irresponsable, será más irresponsable. Miren, la crítica nunca genera cambios en la persona. Miren, hasta ustedes mismos como esposos, des en cuenta. Cuando yo siento que mi esposa me critica en algo que estoy haciendo, lo hago más por darle la contra, ¿verdad? Sale mi adolescente, pero el adolescente hace eso, ¿no? Ante la crítica actúa con más rebeldía. Hemos compartido ya en otras charlas, y lo pueden ver ahí en mi canal de YouTube, las 3 anticlaves para perder la confianza de los hijos, que son las 3 cosas que un adolescente aborrece: el control, la crítica y la comparación. El control, la crítica y la comparación es lo que más aborrece un adolescente y es lo que lamentablemente más hacen los padres. Entonces, lo comparan, que tu primo es mejor, que tu compañero, que tu hermano mayor, que yo a tu edad hacía ya. Eso genera rabia en el hijo. No lo va a llevar a cambiar. El control, que no le das espacios de autonomía, también aborrece, tampoco le ayuda en la formación de su identidad. Entonces, cuidado. Estamos entonces abordando el tema de la depresión en la adolescencia. Hemos descrito ya los síntomas principales: irritación, aflicción, desmotivación, aislamiento, no querer socializar. Hemos hablado de 2 tipos de depresión, ¿no? La coyuntural, que tiene que ver con un hecho que me pasa en este momento, en este presente, o la depresión estructural, que tiene que ver con la insatisfacción de alguna necesidad psicológica que yo tenga, genera eso. Y los 3 factores principales, no los únicos, pero los principales, que llevan a la depresión son la deprivación afectiva, no mostrar afecto, cariño a los hijos; la sobreexigencia, cuidado, niño y adolescente necesita divertirse, necesita vivir su juventud, necesita ser alegre, necesita disfrutar. Sí, tiene que haber responsabilidad, pero tiene que haber también disfrute. Y las responsabilidades no pueden ser más altas que los tiempos de disfrute que él tenga. Y la crítica, los 3 factores que hay allí. Cuidado entonces con esos 3 factores que pueden estar afectando la depresión y tener un hijo que está deprimido y yo ni enterado estoy. Cuidado. Finalmente les vuelvo a recomendar la película Guía para una familia perfecta, que está en Netflix. Lo pueden ver y véanlo con cuidado. Y véanlo los 2 esposos como padres, para aprender lo que no deben de hacer. Y por antimodelo aprender lo que deben de hacer. Les invito a leer mi libro, La personalidad depresiva, donde explico un poco más al respecto. Ok, listo. Ahí les van a mostrar la carátula del libro para que lo puedan adquirir, lo puedan revisar. Y ahora sí vamos a entrar entonces a un tiempo de preguntas. ¿Ya? Pueden empezar a hacer sus preguntas con respecto al tema que hemos trabajado en esta tarde. ¿Ya? Para poder absolver, ¿no? Algunas inquietudes, dudas que les haya quedado con respecto a este tema que hemos expuesto. Vanessa pregunta: me separé del padre de mis hijos entre peleas y peleas. Mi hijo creo que fue al que le hicimos más daño y ahora mi hijo es un joven de 18 años con síntomas de depresión. También cogió el vicio de la marihuana, pero a veces ya ni sé si es depresión, ansiedad o adicción. Yo siempre digo que la adicción o el consumo, ese no es el problema central. Es un problema, pero no es el problema central.
Y lamentablemente muchos padres se quedan, y aún terapeutas también, se quedan trabajando el tema de la adicción o del consumo. Pero ese no es la raíz. La raíz es la depresión o la ansiedad en la que pueda estar el joven. Entonces, la marihuana en este caso es su escape. Con la marihuana él encuentra calma a su ansiedad, a su tristeza, a su dolor, a su aflicción. Eso es lo que él encuentra allí. Y mientras no lo encuentre en otro lado bueno, pues va a necesitar continuamente esto aquí. Obviamente, tu hijo vivió y respiró una atmósfera familiar de conflicto, de peleas, de violencia. Yo creo que debe tener mucho de ansiedad y obviamente también debe tener algo de depresión, pero su mayor problema, no sé qué otras cosas más haya vivido. No sé cómo haya sido el papá con él, no sé cómo haya sido tú con él, pero definitivamente al no haber estado funcionando bien ustedes como esposos, de hecho, tampoco han funcionado bien como padres. Cuando la conyugalidad se deteriora, invita, produce que la parentalidad también se deteriore, es decir, no funcionen bien como padres. Entonces, todo eso ha ido creando, ¿no? Yo no sé en la actualidad cómo están ustedes como excónyuges, pero si tú me dices cómo ayudar a tu hijo, es que ustedes como excónyuges se puedan arreglar, se puedan perdonar, se puedan llevar bien. Que tu hijo pueda ser testigo de una restauración entre sus padres, que se respetan, que, que se comunican, que hablan, que se quieren como amigos, como compañeros, como padres. Eso. ¿Qué más? Pedirle perdón a él por todo el daño que le hicieron y que a partir de ahora ustedes van a estar con él, no lo van a juzgar, condenar por las cosas que hace. Lo van a acompañar, le van a mostrar amor, le van a mostrar afecto y lo van a ayudar en su proceso de recuperación. Es lo que tienen que hacer. Listo, ¿qué más? Daine pregunta, ¿cómo saber de exigencia y sobreexigencia? No es fácil a veces saberlo. Tú tienes como padre, tienes que saber cuál es el ritmo de tu hijo. ¿En qué ritmo está tu hijo? O sea, si tú empiezas a ver ciertos síntomas, ¿no? De desmotivación, de cansancio, de flojera, de irritación, no duerme bien, come mucho, come poco, pueden ser síntomas que te estén diciendo que probablemente hay grado de depresión. Y si hay grado de depresión, probablemente estoy siendo muy sobreexigente. ¿Cómo medirlo? También es a partir de qué momentos de relajo, de diversión tiene tu hijo. Si, si los momentos de responsabilidad son un montón y los de relajo son apenitas, eso es sobreexigencia. Allí estás sobreexigiendo. Si es que también tu hijo, pues, trae de nota, pues, 12, 13, y tú quieres que saque 15, 16, sea que lo saque por flojera o porque no es su fuerte los estudios, y tú exiges más, también estás sobreexigiendo. Entonces tienes que ir viendo, tanteando en qué áreas estás cayendo en la sobreexigencia, ¿no? Ok. Patti pregunta, mi hijo tiene 17 años y usted habló del TDAH y a él le diagnosticaron de los 4 años de edad. O sea, esa condición no tiene nada que ver con la depresión, porque mi hijo es bien especial. Él estudia, hace deporte, pero siempre me dice que está aburrido y es muy impulsivo, que me puede, y es muy impulsivo. A partir de estos datos no te puedo decir exactamente qué es lo que tiene. Lo que sí te puedo decir es que una persona puede tener TDAH por un lado, pero por otro lado, aparte, no es que tiene que ver con eso, puede tener también depresión. O sea, son como dos, así como pueden haber dos problemas físicos que se relacionen o no se relacionen, pueden haber dos problemas psicológicos también. Uno es el TDAH y el otro es
la depresión allí. Ahora, yo no sé por qué fue diagnosticado como TDAH, un niño con déficit de atención hiperactivo, ¿no? Yo tengo una tesis, y lo he publicado en las publicaciones que hacemos, ¿no? Que yo no creo que hayan muchos niños hiperactivos. Lo que hay es muchos padres hiperdesafectivos. Entonces, ese niño empieza en el colegio o en el jardín a no prestar atención, entonces dicen es déficit de atención. A moverse de un lado a otro y dicen es hiperactividad. Lo que no dicen es por qué no presta atención y por qué se vuelve tan movidizo. Lo que no se entiende es que ese niño con esa conducta está dando un mensaje. Como no lo puede verbalizar, pues lo actúa. Y lo que está diciendo es préstenme atención. Lo que puede estar diciendo es papá, mamá, dejen de pelear y atiéndanme a mí. Papá, mamá, atiéndanme a mí, denme más afecto, más cariño. Papá, mamá, pasen más tiempo conmigo. Eso es lo que está diciendo. Y el TDAH no es que es un problema neurológico y hay que medicarlo. Yo creo que hay algunos casos sí, pero son casos extremos. Lo que pasa es que hoy está de moda y ligera y alegremente se etiqueta a un niño con TDAH. Cuidado, cuidado, respetemos al psiquiatra, al médico, pero pensemos y reflexionemos fácilmente lo que nos dicen. No nos traguemos fácilmente lo que nos dicen. O sea, reflexionen y piensen sobre eso. Es muy fácil buscar una causa interna en la conducta de mi hijo que buscar una causa externa. Muchos, más del 90% de los problemas que tiene un niño, un adolescente, se deben a los padres, a la manera equivocada de vincularse como padres y de vincularse entre ellos como cónyuges o excónyuges. Por eso yo siempre digo, no hay niño problema, hay padres problemas. El niño necesita terapia, el que necesita terapia es los padres. Ahí está el tema. Entonces, en tu caso específico, pues habría que evaluar, ¿no? A sus 17 años, ¿no? El que esté aburrido, claro, ese no es un buen síntoma, ¿no? Habría que ver si está cayendo en una sobreexigencia, ¿no? Porque estudia, hace deporte, no sé en qué más está, ¿no? Pero eso habría que evaluar. Lilian dice, yo no exijo, solo deseo que sean más responsables. Claro, Lilian, a ver, no termino de leer todavía lo demás, pero cuando tú dices, solo pido que sea más responsable. Claro, ¿cuánto es para ti más responsable? ¿Y cuánto es para tu hijo ser responsable? En ese más responsable, sin darte cuenta, puedes estar siendo exigente allí. Que cumplan primero con sus tareas, primero, en vez de jugar. Y cuando les presiono un poco porque ya se les acumuló, salen con que los presiono y solo me fijo en lo malo y los critico. Entonces, ¿cómo hago para que se organicen? En principio habla con el colegio. O sea, no me dices qué edad tienen, pero la primaria no puede ser un colegio exigente. O sea, algunos terapeutas, otros o padres también tal vez discrepen conmigo, pero no. Y no es un asunto que lo diga yo solamente. Lo digo en base a mi experiencia clínica y en base a estudios. En Francia hay un psicoterapeuta que se llama Boris Cyrulnik, que el Estado de Francia, el gobierno de Francia, Macron, lo ha invitado para que sea parte de su gobierno y eduque a la familia y eduque a los colegios. Y él ha propuesto eso en Francia. Ralenticemos el colegio. Nada de tareas para la casa. Estudien. Que el niño vaya al colegio cada día alegre, porque juega, porque estudia, porque aprende algunas cosas, porque desarrolla su creatividad, lo hacen pensar. Eso hacen. No que apréndete la historia, apréndete la matemática, apréndete. No. No, eso no funciona. Entonces habría que ver cuánto de tarea le están dejando allí. Lo otro es hay que organizarse con inteligencia, pues. Con inteligencia.
ya, que estudie un poquito, vuelva a jugar otro poquito. De ahí vuelva otra vez al estudio y otro jugar. Lo otro es, ¿cómo se lo comunicas tú? Si tú se lo comunicas con amenazas, con gritos, con tensión, eso es sobreexigencia. Aunque tengas razón en el contenido de lo que estás pidiendo, estás cayendo en sobreexigencia. Ellos lo ven una mamá que cargosea, que fastidia, que critica, por eso te dicen que criticas, que lo juzgas. O sea, estás cayendo en eso sin darte cuenta. Disciplinar hijos adolescentes requiere de mucha inteligencia emocional, de mucha paciencia, de mucha ecuanimidad, de firmeza para hacerlo. Pero eso, sin que mis emociones me desborden, me controlen allí. ¿Ya? Carlos pregunta, ¿cómo tratar a un adolescente que presenta todas las características que acaba de mencionar? Se refugia en la religión y en no comer debidamente. Bueno, eso de que se refugia en la religión puede ser bueno, puede ser malo. Si es una religión, pues, de secta, de sobreexigencias, de mandatos, de religiosidades, de legalismo, sí, eso lo va a dañar más. Si es una religión, un cristianismo sano, de fe, de libertad, ¿no? De paz, de oración, de que le enseñan la Biblia para que pueda guiarse por principios, eso le va a ayudar y le va a hacer bien. Yo leo la Biblia. Yo creo que muchos de los salmos son terapéuticos, son narrativas importantísimas que ayudan al ser humano. El día que temo, yo en ti confío, dice un salmista. Eso es terapéutico, eso es una narrativa, que si yo me apropio de eso y desarrollo mi fe, es terapéutico para mi vida, para la vida de un niño. Pues habría que ver en ese sentido qué se entiende por religión. No comer debidamente, no sé por qué no come, por una sobreexigencia, que está de sobrepeso, que está haciendo de ayuno porque la religión le pide. ¿Por qué? Mira, el problema está en que tú tienes que evaluar, ¿estás siendo un padre desafectivo? Tienes que ser afectivo. ¿Estás siendo un padre sobreexigente? Tienes que bajarle la sobreexigencia y subir el afecto, subirle el amor. Si estás siendo un padre crítico, deja de ser crítico y empieza a elogiarlo. Cambia tú. El tema está en que tienes que cambiar tú como papá, como mamá, y el niño y el adolescente va a cambiar. Eso es la tarea que tienes que hacer. Y si ves todo eso, pues hay que ayudarlo en ese sentido, ¿no? María dice, ¿estos síntomas se pueden llevar hasta la juventud? ¿Cómo tratarlo de ser así? Mira, se puede llevar hasta la muerte. Cuando se desarrolla una personalidad depresiva y que no se trata y no se da cuenta, pasa como muchas personalidades depresivas se enmascaran en un carácter y se cree y se piensa que ese es su carácter ya. Lo que no saben es que es una patología, es un trastorno. Claro, es inocuo para otros, aunque es consumidor para el que lo sufre, consumidor de a pocos, lo consume, lo desgasta emocionalmente. En ese sentido, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese sentido? Cuando es joven, va a depender mucho ya de él mismo que busque la ayuda terapéutica. Lo que los padres pueden hacer es pedirle perdón de las cosas que fallaron. Buscar que si él está resentido, porque miren, otra de las causas que genera depresión son los resentimientos. Ya en jóvenes, en adultos, no lo he mencionado porque es de adolescencia, ¿no? Pero los resentimientos. Hijos que están resentidos se terminan depresivos. ¿Cómo le ayudamos a disolver su resentimiento cuando yo como papá, como mamá le pido perdón? Genuinamente. Y le digo, hijo, dime en qué más yo te fallé, en qué más yo te dañé, porque quiero pedirte perdón, quiero sanar mi relación contigo y sana tu relación con él. Nunca es tarde para ser afectuoso con el hijo. Eso lo va a ayudar enormemente.
para que pueda superar, ¿no? Gio pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? Ok, el síntoma principal de la depresión es el abatimiento, el abatimiento. La ansiedad se manifiesta con síntomas psicosomáticos o síntomas psicológicos de control. O sea, una persona ansiosa es una persona que sufre contracturas, a veces como que le falta el aire, tiene taquicardias, se enferma del estómago constantemente, puede tener problemas en la piel, problemas de piel, algo así. Y a nivel psicológico, la ansiedad son personas que se vuelven muy controladoras, muy perfeccionistas. Todos quieren tener control sobre la hora, sobre el tiempo, sobre su comida, sobre las personas. O sea, se les ve en su carácter ser muy rígidos. La espontaneidad brilla por su ausencia. Son rígidos, son sobreexigentes también consigo mismos. Eso es más o menos la diferencia entre ansiedad y depresión. Miren, casi siempre que hay depresión tiene una comorbilidad, es decir, le acompaña la ansiedad. Ahora, no siempre el que sufre de ansiedad tiene depresión, pero el que sufre de depresión casi siempre tiene ansiedad. Son como primos hermanos en ese sentido, ¿no? José pregunta, una de las etapas difíciles en la adolescencia, una de las etapas difíciles es la adolescencia. ¿Usted cree que mientras tengamos una buena base en la infancia, con amor y buenas relaciones familiares, cuánto ayuda eso en la adolescencia? Por supuesto, por supuesto. Si yo hago bien mi tarea durante la infancia, durante la niñez hasta la pubertad, yo hago bien, lo nutro relacionalmente, ¿no? He sido un padre presente en su vida, le he imprimido sentimientos de pertenencia y he logrado una conexión emocional, mental con mi hijo. Mi hijo quiere estar conmigo, confía en mí, me respeta, no me tiene miedo. Si he hecho bien esa tarea, la adolescencia se va a pasar relativamente fácil. No vamos a entrar a un mar turbulento de remolinos, de tempestades. No va a haber eso. Va a estar movido un poquito el mar en esa barca, pero va a ser tranquilo, obviamente, claro que sí, si hago bien mi tarea. Mucho de lo que sufrimos con nuestros hijos adolescentes es la factura que nos cobran los hijos por lo mal que hicimos durante la etapa de la infancia. Así que bien, así que adelante, hay que hacer bien la cosa durante la infancia. Giovanna pregunta, a mi hija le diagnosticaron depresión leve el 2019. Ahora tiene 18 años, es decir, cuando tenía más o menos 15, 16 años, ¿verdad? Tiene 18 años y no quiere estudiar, no tiene ganas de nada. Su papá falleció en el 2020 de cáncer. Ok, bueno, la pérdida de papá, y me imagino en las condiciones en que lo perdió, puede estar afectándola. No sé, no la tengo como paciente, pero evidentemente aquí hay una experiencia de pérdida. Aunque en el 19, cuando papá vivía, fue diagnosticada por depresión. Pero, ¿qué coyunturas vivió en el 2019? Papá ya estaba enfermo y ella tuvo que vivir la enfermedad de papá. ¿Qué vivió ella? ¿Qué circunstancias externas vivió allí que pueden explicar el origen de su depresión y que se ha revivido ahora en el 2021? De no haber circunstancias claras, pues hay que ver cómo me he portado yo como mamá y papá también con ella. De niña, de puber, hemos sido desafectivos, hemos sido críticos, hemos sido sobreexigentes. Por ahí puede estar la explicación de por qué ella, a sus 18 años, en el 2021, está presentando un cuadro de depresión.
O una mezcla de ambos también, factores. Entonces hay que explorar, hay que estudiar, y en ese sentido hay que tratarla, esta depresión, porque si lo ha tenido en el 19, ya, y se ha reabierto ahora, o de repente todo el tiempo ha estado, solo que la personalidad depresiva hace picos de crisis, y después se calma, lo que no quiere decir que se ha sanado, sigue su depresión ahí, solo que está calmado, está en su fase remitente, después sube a su fase crítica. Sí, vive una época y después baja, y así pasan. Y mucha gente vive a lo largo de toda su vida en ese estado de depresión, ¿no? Alex pregunta, soy un joven de 20 años, normalmente me pongo triste y quiero crear herramientas para no poder estar tan deprimido. Yo te preguntaría, Alex, ¿te pones triste sin motivos? ¿No hay motivos justificables, de peso, digamos, que te lleven a estar triste? Parece que sí, ¿verdad? Que puede ser eso, ¿no? Que casi de la nada te viene cierta tristeza y cierta nostalgia. Eso tiene que ver con necesidades insatisfechas en tu infancia, probablemente, probablemente. Eso tiene que ver con vínculos insanos en las que has vivido o estás viviendo con tus padres. Si tú tienes una mala relación con ellos, o no tienes una buena relación con ellos, que también puede ser. Hay jóvenes que no tienen ni mala ni buena y simplemente no tienen relación. Pero que en el fondo es lo mismo que tener una mala relación, ¿eh? Si no tienes una relación con ellos, que tienes una mala relación allí. Entonces, si explora tu relación con papá y con mamá, que son las figuras más importantes en tu vida. Si tu relación ha sido o es todavía mala, ahí está la explicación de tu tristeza. Y el desafío es, sana tu relación con papá y con mamá. Y de esa manera vas a poder salir de ese cuadro, que probablemente sin darte cuenta hay un cuadro ya de depresión, aunque puede ser leve, ¿verdad? Felipe pregunta, mi hijo de 13 llora de la nada. Soy de México, yo trabajo 12 horas. Es buen chico, pero ha crecido sin padre. ¿Debo llevarlo al paido psiquiatra? Paido psiquiatra es un psiquiatra de niños, un psiquiatra infantil, digamos, ¿no? Tú me preguntas que llora de la nada, obviamente, ¿no? Parece indicar que está pasando por un cuadro de depresión. Si llora de la nada y sin justificación. Y el motivo debe ser un punto que hemos hablado en esta noche. Es la deprivación afectiva. No me hablas nada de la mamá. Pareciera ausente también. Pero tú si eres un ausente, si trabajas 12 horas, yo no sé con quién se queda él. Pero puedo sospechar que él está sufriendo un cuadro de deprivación afectiva, que está incubándose ahí la depresión. Mira, más que llevarlo a un psiquiatra, tienes que llevarlo a un terapeuta. Yo siempre digo, miren, un psiquiatra y un psicólogo no son necesariamente psicoterapeutas. O sea, no son. El hecho que yo haya egresado a la universidad con un título de psicólogo no me hace terapeuta. Cuidado. Un psicoterapeuta es el que ha tenido un entrenamiento para hacer terapia. Nosotros tenemos nuestro centro, el Centro Nuevas Sendas entrena terapeutas, preparamos terapeutas. Entonces, yo he sido entrenado para ser terapeuta. Entonces, tienes que llevarlo donde un psicoterapeuta y tienes que preguntarle, usted, doctor, ¿dónde estudió? ¿Dónde hizo su especialidad? ¿Dónde se entrenó para ser terapeuta? ¿Bajo qué corriente usted es un terapeuta? Si no sabe responderte es porque no es un terapeuta. Puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, pero no es un psicoterapeuta. Y tu hijo no necesita un psiquiatra, se va para ser medicado. Cuando ya no puede dormir, ya para llorando todo el día, no come, sí, hay que llevarlo a un psiquiatra. Pero si sus síntomas no son altos,
hay que llevarlo a un psicoterapeuta que lo ayude y lo ayude a superar a él y a la familia, al entorno. ¿Ok? Ese sería mi consejo para ti, Felipe, y saludos a México. Qué bueno que desde México nos están viendo, ¿no? Hemos estado varias veces en México, en varias ciudades de México, así que saludos por allá. Martín pregunta, ¿cómo ayudar a una niña de 12 años con síntomas de depresión y baja autoestima? Por ejemplo, no quiere socializar, no se siente motivada, evita salir porque piensa que todos la están mirando. Ese último rasgo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El que se siente mirada por todos. Hay que tenerlo en cuenta. Y todos los demás síntomas que me estás mencionando, evidentemente está hablando de un cuadro de depresión. Tienes que llevarla a un psicoterapeuta urgente. Pero si es que no la llevas o aún llevándola, lo que hemos explicado en esta noche es lo que tienes que hacer. No ser desafectivo. Tienes que estar más presente en la vida de tu hija. Darle amor, darle cariño, darle elogios, no darle críticas, no darle sobreexigencias. No importa que este año pierda el colegio, no importa. Lo importante es que gane salud, salud psicológica. No le exijas en nada. De a poco, dale amor, dale presencia, ten paciencia, y eso la va a ayudar a que salga de ese cuadro depresivo en la que está. ¿Ya? Ok, nos vamos a quedar aquí nomás porque ya nos ganó la hora. Dos recomendaciones. Lean el libro que les he hablado, La personalidad depresiva, y también lean el otro libro, La belleza de amar, donde se habla de los diferentes vínculos de desamor que no debemos hacer y que seguramente estamos haciendo, y van a aprender también acerca de los vínculos sanos de amor que debemos de hacer. Ese libro se llama La belleza de amar, el otro libro se llama La personalidad depresiva. Los dos ya lo tenemos en físico, lo pueden adquirir, y la otra tarea que les he dado es que puedan ver la película Guía para una familia perfecta. Si les ha gustado este programa, pues denle like, una manito levantada ahí en el canal de YouTube, compártanlo con otros amigos, otros familiares que pueda ayudarles en la crianza de los hijos. Síganos todos los martes, estamos aquí en este programa La Belleza de Amar, que es un programa del Centro de Terapia Familiar y Pareja Nuevas Sendas. ¿Y quién les habla? José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta familiar y de pareja, y cada martes estoy listo para acompañarles con un tema y con preguntas, respuestas que le pueda ayudar a sus preguntas. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.